¿Qué significa confiar en Dios diariamente? ¿Es solo una frase o algo que vivimos, especialmente en momentos difíciles? La confianza en Dios es el fundamento de nuestra fe, la roca sobre la que construimos nuestras vidas. Fortalecerla requiere compromiso y búsqueda constante de su guía. Jesús nos dio las claves para una confianza inquebrantable en Dios. En el Sermón del Monte nos recuerda que si Dios cuida de los pájaros y las flores, ¿cómo no cuidará de nosotros? Es una invitación a dejar nuestras preocupaciones en sus manos. En momentos de incertidumbre, la confianza en Dios es crucial. Aunque sintamos que todo está fuera de control, Dios nunca nos abandona. Como dice el Salmo 23, aun en valle de sombra, no debemos temer porque Él está con nosotros. Dios promete estar siempre a nuestro lado. Deuteronomio 31:6 nos asegura su presencia donde quiera que vayamos. Esta promesa nos da una confianza inquebrantable que nos sostiene en toda circunstancia. Así que, a lo largo de este video, te invito a que abras tu corazón y tu mente. Las enseñanzas de Jesús no son solo para tiempos pasados, sino para hoy, para ti y para mí. Cada día tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra relación con Dios, de profundizar nuestra confianza en Él. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios: Señor, ayúdame a confiar plenamente en ti, como lo hizo Jesús. Este acto de entrega agrada a Dios y refleja nuestro deseo de fortalecer nuestra confianza diaria en Él, siguiendo el ejemplo de Cristo. Querido oyente, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Proverbios 3, versículo 5. Confianza en Dios durante tiempos difíciles. Cuando atravesamos tiempos difíciles, lo primero que solemos hacer es intentar tomar el control. ¿No es así? Tenemos esa tendencia natural de querer solucionar todo por nosotros mismos, de apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra capacidad para resolver las cosas. Es como si pensáramos que, si nos esforzamos lo suficiente, podemos arreglarlo todo. Pero fíjate bien, Proverbios 3:5 nos da una perspectiva completamente diferente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí no se trata de lo que tú o yo podamos hacer por nuestras propias fuerzas, sino de rendirnos ante la voluntad de Dios. Y eso, amigo, es más fácil decirlo que hacerlo, porque confiar en Dios, especialmente en medio de las tormentas, es un desafío profundo. ¿Sabes por qué es tan difícil? Porque implica ceder el control, dejar de lado nuestras ansias de resolverlo todo y reconocer que en realidad somos limitados. Nos cuesta aceptar que no siempre tendremos las respuestas, que hay cosas que simplemente escapan de nuestras manos. Y es ahí, en ese espacio de incertidumbre, donde entra la confianza en Dios. Confiar en Él significa reconocer que su plan es mayor, que Él ve lo que nosotros no podemos ver. Es un acto de rendición, pero no una rendición pasiva, sino una que se basa en la certeza de que Dios tiene el control. No es fácil soltar, pero cuando lo hacemos, encontramos una paz que no podemos lograr por nosotros mismos. Cuando pensamos en confiar en Dios, no se trata de un sentimiento espontáneo que surge cuando las cosas van bien. La confianza es una decisión diaria. Es algo que elegimos hacer, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y es una decisión que se basa en recordar la fidelidad de Dios en el pasado, cómo Él ha obrado en nuestras vidas y en la vida de otros. Piensa en Abraham, quien confió en Dios al salir de su tierra sin saber a dónde iba, o en David, que enfrentó gigantes confiando en que Dios lo respaldaba. Estos no fueron actos impulsivos, fueron decisiones basadas en una relación íntima con Dios, en una historia de confianza construida con el tiempo, y ahí está la clave. La confianza en Dios se desarrolla a través de una relación personal con Él. No es algo que podamos forzar, es fruto de la oración, de pasar tiempo en su presencia, de leer su palabra y permitir que esa verdad transforme nuestro corazón.
Cuando oramos, cuando nos sumergimos en las Escrituras, estamos alineando nuestras almas con su voluntad. Estamos aprendiendo a descansar en su paz, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia constante en nuestras vidas. Pero no estamos solos en este viaje. Dios, en su sabiduría, nos ha dado la comunidad de fe. Hay una fuerza increíble en estar rodeado de otros creyentes que nos apoyan, que nos recuerdan las promesas de Dios cuando las olvidamos. A veces, en los momentos más oscuros, lo que necesitamos es escuchar una palabra de ánimo de alguien que ya ha pasado por lo que estamos viviendo. Es ahí donde la comunidad juega un papel vital, ofreciéndonos una perspectiva más amplia y ayudándonos a ver que nuestras pruebas no son el final de la historia, sino parte de un plan más grande. Confiar en Dios trae beneficios que van más allá de nuestras expectativas. No solo nos da fortaleza en medio de las pruebas, sino que nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos permite enfrentar desafíos con una confianza renovada, sabiendo que no caminamos solos. Y a medida que cultivamos esta confianza, nos damos cuenta de que, aunque no tengamos todas las respuestas, tenemos a aquel que las tiene. Y eso, amigos, es todo lo que necesitamos. Número 2. Filipenses 4, versículo 6. Fortaleciendo la fe a través de la oración. ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado que no sabías por dónde empezar? Es en esos momentos cuando la oración se convierte en algo más que palabras. Es un diálogo, una comunicación directa con Dios. La Biblia, en Filipenses 4:6, nos lo deja claro. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. No es una sugerencia, es una invitación constante a que, en lugar de sumergirnos en las preocupaciones, levantemos cada carga a Dios en oración. Es un acto de entrega. En lugar de tratar de cargarlo todo tú mismo, le dices a Dios, no puedo con esto, lo dejo en tus manos. Esa, amigos, es una de las maneras más poderosas de fortalecer nuestra fe, porque cuando oramos, reconocemos que dependemos completamente de Él. Ya no estamos solos en nuestras batallas, y cuando oramos, algo hermoso sucede. No solo le decimos a Dios lo que necesitamos, sino que también experimentamos su paz. Es una paz que, como dice más adelante Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no tiene lógica humana, porque aunque el problema siga ahí, tu corazón ya no está consumido por él. Es como un intercambio, entregas tus preocupaciones y a cambio recibes paz. ¡Qué trato tan increíble, verdad! En la oración recordamos que Dios es soberano, que Él está en control de todas las cosas. Así que por más grandes que parezcan nuestras preocupaciones, siempre son pequeñas comparadas con la grandeza de nuestro Dios. Es en la oración donde nuestras dudas y temores se disuelven y se transforman en confianza. Ahora, no se trata de oraciones perfectas, ni de encontrar las palabras correctas. Muchas veces creemos que para acercarnos a Dios tenemos que decir las cosas de cierta manera, como si hubiera una fórmula secreta. Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. Lo que Él quiere es autenticidad, que vengamos a Él tal como somos, con nuestras cargas, nuestras preguntas, nuestras dudas. No se trata de que nuestras oraciones sean impecables, sino sinceras. Dios no está esperando que tú seas elocuente, está esperando que seas honesto. Cuando abrimos nuestro corazón de manera genuina, estamos cultivando una relación real con Dios. Eso es lo que Él anhela, una relación íntima, donde lo busquemos no solo por lo que puede hacer por nosotros, sino porque queremos estar en su presencia. Y para desarrollar esa relación, la clave está en la constancia. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si hicieras de la oración una parte diaria de tu rutina? No tiene que ser algo elaborado. Puede ser tan simple como reservar unos minutos cada día para hablar con Dios. El simple hecho de apartar ese tiempo transforma la manera en que enfrentamos nuestras circunstancias. Poco a poco, nuestra dependencia en Él se va profundizando y nuestra fe se fortalece. Porque cuanto más tiempo pasas con alguien, más confías en esa persona, ¿no es así? Lo mismo sucede con Dios.
Cuanto más lo buscamos, más descubrimos su fidelidad y cuidado. Cuando oramos, también llegamos a comprender más profundamente el amor de Dios. Comenzamos a verlo como el Padre amoroso que es, que cuida cada detalle de nuestras vidas. Ese es uno de los aspectos más hermosos de la oración. Nos recuerda que no somos huérfanos espirituales. Tenemos un Padre celestial que nos escucha, que está atento a nuestras necesidades. Y aunque a veces las respuestas no sean inmediatas o no vengan en la forma que esperamos, podemos confiar en que su plan siempre es para nuestro bien. Cada oración es un acto de confianza en ese amor. Y finalmente, la oración es donde encontramos ayuda para confiar en Dios. A veces no sabemos ni por dónde empezar. La duda, la inseguridad, el miedo, todo eso puede paralizarnos. Pero cuando oramos, le decimos a Dios, no puedo hacerlo solo, ayúdame a confiar en ti. La humildad de reconocer nuestra necesidad de su ayuda es el primer paso hacia una fe más profunda. Y lo maravilloso es que Dios responde a esa humildad. Nos toma de la mano y transforma nuestras inseguridades en una confianza firme. Así que, si hoy sientes que te falta fe, que no sabes cómo confiar, simplemente ora. Dile a Dios lo que necesitas, entrégale tus preocupaciones y déjate envolver por su paz. Número 3. Hebreos 10, versículo 23. Las promesas de Dios como fundamento de la confianza. Las promesas de Dios son como anclas para el alma. Imagínate estar en medio de una tormenta, con vientos que parecen arrasar todo a su paso. ¿Cómo te mantienes firme? Es en esos momentos de caos que las promesas de Dios actúan como esa ancla que nos sostiene, que nos mantiene estables cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. Y es que, a diferencia de nuestras circunstancias, que cambian constantemente, las promesas de Dios son inmutables, no se mueven, no se desgastan. Dios es fiel y lo que ha prometido lo cumple. Por eso, Hebreos 10:23 nos invita a mantener firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Aquí no hay espacio para la duda, porque Dios no es alguien que diga una cosa y luego haga otra. Sus promesas son el fundamento de nuestra confianza, y cuando las recordamos, nuestra fe se renueva. Ahora, sé que la vida puede hacer que olvidemos esas promesas. Nos distraemos, nos preocupamos por lo que vemos y sentimos en el momento. Pero aquí está el truco. Recordar las promesas de Dios no es algo que sucede automáticamente. Es algo que debemos hacer intencionalmente. Y la mejor manera de hacerlo es ir a la fuente, que es la Biblia. La palabra de Dios está llena de promesas que abarcan todos los aspectos de nuestras vidas, desde lo material hasta lo emocional y lo espiritual. Así que cuando te sientas desanimado, ve a las Escrituras, lee esas promesas, memorízalas, medítalas y hazlas parte de ti. Porque no importa cuál sea tu situación actual, Dios tiene algo que decirte a través de sus promesas. Y aquí hay algo importante que debemos entender. No todas las promesas de Dios se cumplen inmediatamente. A veces hay un tiempo de espera, y honestamente puede ser difícil. Esperar prueba nuestra fe, nos empuja a depender de Dios cuando no vemos resultados inmediatos. Pero ese tiempo de espera no significa que Dios no cumplirá. Significa que Él tiene un tiempo perfecto para todo. Lo que me encanta de Dios es que no falla. No es como nosotros que a veces prometemos y no cumplimos. Él cumple y lo hace cuando es el momento adecuado. Así que, si estás esperando una promesa, no te desesperes. Recuerda que su tiempo es perfecto y lo que Él ha prometido se hará realidad. Cuando las dudas nos asalten, es útil mirar hacia atrás y recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. ¿Alguna vez has pasado por una situación difícil, oraste, confiaste y luego viste cómo Dios actuó? Esas experiencias pasadas son pruebas vivas de que Dios cumple sus promesas. Cada vez que recordamos una promesa cumplida, nuestra fe crece. Entonces, en lugar de enfocarte en el problema actual, enfócate en las veces que Dios ya ha sido fiel contigo.
Eso te dará la fuerza para seguir creyendo en medio de tus desafíos presentes. Además, las promesas de Dios no son genéricas. Claro, hay promesas que son para todos, como la promesa de salvación, pero también hay promesas específicas que Dios te da a ti personalmente. Tal vez has sentido que Dios te habló a través de una oración o durante un tiempo de estudio bíblico. Esas promesas son personales y puedes aferrarte a ellas con confianza. Así que no dudes en buscar esa dirección específica de Dios. Él tiene promesas individuales para ti y quiere que confíes en que las cumplirá en su tiempo perfecto. Y por último, quiero que pienses en el impacto de las promesas de Dios en tu vida diaria. Cuando te aferras a ellas, tu fe se fortalece. Dejas de ver los problemas como montañas insuperables y comienzas a verlos como oportunidades para que Dios muestre su poder. Las promesas de Dios te dan una base sólida sobre la cual caminar. No importa lo que estés enfrentando, cuando confías en las promesas divinas, tu perspectiva cambia. Ya no te hundes en la duda, sino que te elevas con la confianza de que Dios está contigo, cumpliendo cada una de sus promesas en el tiempo correcto. Así que, la próxima vez que te sientas desanimado o que las cosas no vayan como esperabas, recuerda esto: las promesas de Dios son tu ancla. No importa cuán fuertes sean las tormentas que enfrentes, Él es fiel y nunca te dejará a la deriva. Número 4. Filipenses 4, versículo 13. Dependiendo de la fuerza de Dios, poder sobrenatural en nuestra debilidad. Cuando pensamos en la frase «todo lo puedo en Cristo que me fortalece», a veces la decimos casi de manera automática, sin detenernos a realmente entender lo que significa. Pero si nos tomamos un momento para profundizar, te das cuenta de que es una verdad poderosa, una declaración que cambia vidas. No se trata de que nosotros, por nuestras propias fuerzas, podamos hacer cualquier cosa. No, el poder no viene de nosotros, viene de Cristo. Es su fuerza, no la nuestra, la que nos permite atravesar las pruebas, superar las adversidades y mantenernos firmes incluso cuando sentimos que todo se está desmoronando. Depender de la fuerza de Dios es reconocer que no estamos solos, que no tenemos que cargar con todo el peso de nuestras luchas. Es en Cristo que encontramos una fuente inquebrantable de poder y confianza. A menudo caemos en la trampa de pensar que podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Somos seres humanos y por naturaleza queremos ser autosuficientes. Queremos tener el control, resolver las cosas por nuestra cuenta. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido completamente agotados, incapaces de seguir adelante porque nuestras fuerzas simplemente no alcanzan? Es en esos momentos de fracaso, de insuficiencia, que nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos, y eso, lejos de ser una derrota, es un momento de revelación. La Biblia nos enseña que nuestra fortaleza no se encuentra en lo que podemos hacer, sino en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Nuestra autosuficiencia es una falacia, y es solo cuando reconocemos esto que podemos comenzar a experimentar el poder sobrenatural de Dios. Aceptar nuestras limitaciones no es fácil. Nadie quiere sentirse débil, vulnerable o incapaz. Pero hay una increíble libertad en admitir que nuestras fuerzas tienen un límite. Porque cuando reconocemos nuestras limitaciones, abrimos la puerta para que Dios obre a través de nosotros. La humildad es clave aquí. No se trata de andar por la vida con una actitud derrotista, sino de tener la humildad suficiente para decir: «Señor, necesito tu ayuda». Y cuando hacemos eso, cuando nos presentamos ante Dios en nuestra debilidad, Él transforma esa debilidad en fortaleza. No una fortaleza humana que depende de nuestras capacidades, sino una fortaleza divina que viene directamente de Él. Y aquí es donde todo cambia. Cuando dejamos de depender solo de nuestras fuerzas, encontramos descanso en la suficiencia de Dios. Ya no estamos luchando solos, no estamos agotándonos tratando de hacerlo todo. Estamos descansando en su provisión, confiando en que Él nos dará la energía, la sabiduría y los recursos que necesitamos para cada día.
Hay una paz increíble en saber que no tienes que llevar la carga solo. Dios, en su amor y poder, nos renueva cuando más lo necesitamos. Nos recuerda que podemos descansar en Él, que no tenemos que luchar cada batalla por cuenta propia. La fuerza de Dios se manifiesta de muchas maneras. Puede ser el poder para soportar pruebas que parecían imposibles de superar. Puede ser el coraje para tomar decisiones difíciles, decisiones que no sabíamos si éramos capaces de enfrentar. O puede ser una presencia constante que nos sostiene en los momentos más oscuros. No importa cuál sea la circunstancia, la fuerza de Dios está ahí, siempre disponible para nosotros, y esa fuerza no desaparece, no se agota. Dios no nos da solo un poco de fuerza, nos da lo suficiente para enfrentar cada desafío, por grande que sea. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Todo comienza con un corazón humilde y dependiente. Acércate a Dios cada día con la conciencia de que necesitas su fuerza, no solo en los momentos de crisis, sino en cada aspecto de tu vida. Desarrolla una mentalidad de dependencia, donde cada paso que das, cada decisión que tomas, lo haces con la certeza de que Dios está contigo, fortaleciéndote. Cuando aprendas a vivir de esta manera, verás cómo su fuerza se manifiesta en todas las áreas de tu vida, desde las grandes pruebas hasta los pequeños desafíos cotidianos. Cristo está contigo, fortaleciéndote. Todo lo puedes en Él. Número 5. Mateo 6, versículo 27. Liberándose de la preocupación, el camino hacia la confianza plena en Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en un ciclo de preocupación? Esa sensación de que por más que intentes, no puedes dejar de pensar en los problemas, en lo que podría salir mal, en lo que no puedes controlar. La preocupación tiene una forma de apoderarse de nosotros, de paralizarnos, haciéndonos sentir que si no estamos pensando en el problema, de alguna manera lo estamos ignorando o dejando que crezca. Pero fíjate que la Biblia nos da una perspectiva completamente diferente. Primera de Pedro 5:7 nos dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. La preocupación, lejos de ser un signo de responsabilidad o de control, es en realidad un obstáculo para la confianza plena en Dios. Nos roba la paz y nos impide ver las soluciones divinas que están justo frente a nosotros. La preocupación nace, muchas veces, de nuestro deseo de control. Pensamos que, si nos preocupamos lo suficiente, podremos prevenir que algo salga mal, que podemos, de alguna manera, anticipar el futuro. Pero ¿cuántas veces nos ha servido realmente preocuparnos? Jesús lo deja claro en Mateo 6:27 cuando dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La preocupación no resuelve nada. Es una falsa sensación de seguridad que en realidad nos agota emocional y espiritualmente. Nos desgasta, nos deja sin fuerzas para enfrentar los problemas de manera efectiva. Y al final del día nos damos cuenta de que por mucho que nos preocupemos, no hemos cambiado nada. Entonces, si preocuparse no sirve de nada, ¿qué hacemos con toda esa ansiedad que llevamos dentro? Ahí es donde entra la invitación de Dios. En 1 Pedro 5:7 se nos invita a entregar toda nuestra ansiedad a Él. No solo algunas preocupaciones, sino todas. Y lo hacemos porque sabemos que Él cuida de nosotros. No es una idea abstracta o lejana, es un cuidado activo, personal. Dios no es indiferente a nuestras luchas, está profundamente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas. Así que, en lugar de aferrarnos a nuestras preocupaciones, tenemos la oportunidad de transferir esas cargas de nuestros hombros a las manos de Dios. Es un proceso, sí, pero es un proceso que comienza con la decisión de confiar. Cuando comenzamos a soltar esas preocupaciones y a entregarlas a Dios, algo increíble sucede. Experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene sentido para el mundo, porque aunque las circunstancias sigan siendo difíciles, internamente estamos en calma, y en esa calma
Tenemos la claridad para escuchar la voz de Dios, para alinearnos con su voluntad. La preocupación nubla nuestra mente, nos distrae, pero la paz que viene de confiar en Dios nos libera para ver las cosas desde su perspectiva. Jesús, en Mateo 6:27, nos hace esa pregunta tan simple y directa. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Es casi como un desafío a reflexionar. Nos muestra que por mucho que lo intentemos, no tenemos el control sobre el futuro. Pero, ¿y si en lugar de vivir preocupados, eligiéramos vivir confiados? Imagínate el alivio de dejar de lado esa carga, de aceptar que Dios tiene el control y que preocuparse no va a cambiar el curso de nuestra vida. Vivir confiados significa reconocer que no podemos prever todo, pero que Dios sí puede. Ahora, sé que decir «deja de preocuparte» es mucho más fácil que hacerlo, pero hay prácticas concretas que nos ayudan a dejar de lado la preocupación. Comienza cada día con una entrega consciente de tus cargas a Dios. Haz de la oración un hábito diario, no solo para pedir, sino para liberar esas ansiedades que te están pesando. Cada vez que sientas la preocupación asomarse, recuérdate que Dios ya está trabajando en lo que te preocupa. Al cultivar una mentalidad de confianza en su cuidado, verás cómo esos pensamientos ansiosos pierden fuerza. Y con el tiempo, aprenderás a reconocer cuando la preocupación intenta invadir tu mente y estarás listo para rechazarla sabiendo que Dios está a cargo. Liberarse de la preocupación no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra experiencia de vida. Nos permite caminar con paz, con confianza, y nos abre los ojos a las soluciones que Dios ya ha preparado para nosotros. Número 6. Salmo 119, versículo 105. Buscando la guía diaria de Dios, iluminando nuestro camino. Cuando hablamos de buscar la guía diaria de Dios, no estamos hablando de un concepto abstracto o lejano, sino de algo real y presente. Dios quiere guiarnos cada día, en cada paso que damos. Y fíjate que el Salmo 119 lo pone de manera tan simple y poderosa. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Imagina caminar en plena oscuridad, donde cada paso podría ser incierto, pero de repente tienes una lámpara que ilumina justo lo que necesitas ver, lo suficiente para dar el siguiente paso. Así es la palabra de Dios para nosotros. No nos muestra el final del camino de inmediato, pero nos da la luz que necesitamos para cada día, para cada decisión. Lo interesante es que, para que esa guía funcione, tenemos que estar dispuestos a recibirla. A veces estamos tan enfocados en nuestras propias agendas, en lo que queremos lograr, que no nos detenemos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Es como si estuviéramos caminando con los ojos cerrados, ignorando la lámpara que está justo ahí, esperando ser usada. Tenemos que crear espacio en nuestro corazón, en nuestra mente, para escuchar a Dios. Y esa apertura es clave. Dios siempre está dispuesto a guiarnos, pero tenemos que darle lugar en nuestras vidas, darle el tiempo y la atención que merece. Y la mejor manera de abrirnos a esa guía es a través de la Escritura. La Biblia es esa lámpara que ilumina nuestro camino, pero no sirve de mucho si no la encendemos todos los días. El estudio bíblico no es solo una actividad más para cumplir, es una fuente de vida. Es donde encontramos la dirección que necesitamos. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece, porque comenzamos a conocer más de quién es Él y de cuál es su propósito para nuestras vidas. No podemos depender de nuestra propia sabiduría, sino de la sabiduría que Dios nos revela a través de su palabra. Y cuanto más la leemos, más aprendemos a confiar en Él. Piensa en los grandes personajes bíblicos como Moisés. Él no lideró al pueblo de Israel por su propia cuenta, sino que dependió completamente de la dirección de Dios.
Cuando Dios le dijo que guiara a su pueblo a través del desierto, Moisés no tenía un mapa claro de cada paso, pero confiaba en que Dios le iba a mostrar el siguiente. Así somos nosotros. No necesitamos tener todo el plan frente a nosotros. Solo necesitamos confiar en que Dios nos guiará paso a paso. Y lo mismo pasa con los apóstoles. Siguiendo las instrucciones de Jesús, ellos fueron capaces de transformar el mundo, no por su propio poder, sino porque confiaron en la guía divina. Una de las maneras más poderosas de buscar esa guía es a través de la oración. La oración no es solo para pedir cosas, es para dialogar con Dios, para abrir nuestro corazón y escuchar lo que Él tiene para decirnos. Y a veces la respuesta no viene inmediatamente. Requiere paciencia, requiere confianza en que Dios siempre responde, incluso cuando no lo vemos de inmediato. Pero en esa espera nuestra fe crece, porque aprendemos a descansar en su tiempo perfecto. Y algo maravilloso es que Dios nos habla de muchas maneras. A veces es a través de un pasaje bíblico que resuena profundamente. Otras veces es una conversación con alguien que nos dice justo lo que necesitamos escuchar. O quizás es una circunstancia que nos muestra el camino. El punto es que, cuando estamos buscando activamente su guía, empezamos a ver cómo Dios nos habla a través de lo cotidiano, en formas que tal vez no esperábamos. La clave es estar atentos, ser sensibles a esas señales divinas. Cuanto más buscamos la guía de Dios, más fuerte se vuelve nuestra confianza en Él, porque empezamos a ver cómo, día a día, Él ilumina nuestro camino, y esa seguridad transforma nuestra perspectiva. Ya no caminamos con miedo o incertidumbre, sino con la certeza de que Dios está con nosotros, mostrándonos el siguiente paso. Así que sigue buscando su guía cada día, porque cuando lo haces, estás confiando en el Dios que nunca falla en mostrarte el camino correcto. Número 7. Filipenses 4, versículo 7. La naturaleza trascendente de la paz de Dios. ¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor se desmorona y no importa lo que hagas, parece que la tormenta no termina? Es en esos momentos cuando la paz de Dios se vuelve algo más que una simple palabra. Es una realidad, un regalo divino que trasciende lo que podamos entender. La Biblia nos habla de esa paz en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz cualquiera, es una paz que no depende de las circunstancias. Es una paz que existe incluso en medio del caos, una paz que no tiene lógica para el mundo, pero que transforma la vida de quien la experimenta. Es curioso, porque la paz de Dios no es como la paz que el mundo ofrece. El mundo te dice que estarás en paz cuando todo esté bien, cuando no haya problemas. Pero ¿cuántas veces en la vida todo está completamente bien? Muy pocas, si somos honestos. En cambio, la paz de Dios está presente incluso cuando nada parece estar bajo control. No es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Y esa es la gran diferencia. No tienes que esperar a que todo esté perfecto para sentir paz, porque la paz de Dios está contigo en medio de la tormenta. Lo más asombroso es que esta paz no solo es algo que sentimos, es algo que protege. Filipenses nos dice que esta paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Piensa en eso por un momento. La paz de Dios actúa como un guardián, un escudo que nos protege de la ansiedad, del miedo, de esas preocupaciones que intentan robarnos la alegría. Cuando confiamos en esa paz, estamos permitiendo que Dios tome el control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. No es que los problemas desaparezcan, es que ya no tienen el mismo poder sobre nosotros, porque nuestra paz no está en las circunstancias, está en Cristo. Hay algo poderoso en ese intercambio espiritual que sucede cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios. Es como si le dijéramos, Señor, no puedo con esto, te lo entrego a ti. Y en respuesta, Él nos da su paz. Es un acto de fe.
un reconocimiento de que no tenemos que llevar esas cargas solos, y cuanto más practicamos ese acto de soltar nuestras ansiedades y confiar en Dios, más fuerte se vuelve nuestra relación con Él. Porque en el fondo, cada vez que elegimos la paz de Dios sobre nuestras preocupaciones, estamos diciendo: confío en tu soberanía, Señor. Sé que tú tienes el control. Esa paz también tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. Cuando la paz de Dios gobierna nuestros corazones, comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Las decisiones que antes parecían difíciles, las situaciones que antes nos causaban estrés, ahora las enfrentamos con una serenidad que solo puede venir de Dios. Y no solo eso, nuestra paz se convierte en un testimonio para los demás. Cuando las personas ven que a pesar de las dificultades tenemos una calma inexplicable, se preguntan cómo lo hacemos, y ahí es donde tenemos la oportunidad de compartir la fuente de esa paz, nuestra fe en Dios. La paz de Dios no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. En tiempos de crisis, esa paz es contagiosa. Cuando otros ven que podemos mantener la calma y la confianza en Dios, incluso cuando las cosas no van como esperábamos, se inspiran a buscar esa misma paz en sus vidas. Y eso es parte de nuestro testimonio. Vivir en la paz de Dios es una forma poderosa de mostrarle al mundo que hay una esperanza más allá de las circunstancias, una esperanza que solo se encuentra en Dios. Pero, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo cultivamos esa paz de manera constante? Empieza por desarrollar el hábito de entregarle a Dios tus preocupaciones todos los días. Cuando sientas que la ansiedad comienza a apoderarse de ti, detente. Ora. Dile a Dios lo que te preocupa y confía en que Él está obrando, incluso cuando no lo ves. Haz de esto una práctica diaria, porque cuanto más lo haces, más fácil será rechazar esos pensamientos ansiosos y vivir en la paz que Dios te ofrece. Confiar en la paz de Dios es un proceso, pero uno que vale cada esfuerzo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no solo guardará tu corazón y tu mente, sino que transformará completamente cómo enfrentas la vida. Número 8. Romanos 8, versículo 28. La soberanía de Dios como fundamento de la confianza. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de algo realmente profundo. Imagínate esto: Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas, todo lo que sucede, cada detalle de la vida, tanto lo que entendemos como lo que no. Eso es lo que significa que Él es soberano. No hay nada que escape a su vista, nada que esté fuera de su control. Romanos 8:28 lo pone de manera tan clara: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso incluye tanto las cosas buenas como las difíciles, las que nos traen alegría y las que no entendemos. Todo está trabajando de acuerdo con su propósito. Su soberanía es el fundamento de nuestra confianza, porque si Él tiene el control de todo, podemos estar tranquilos, sabiendo que su plan es perfecto. Claro, esto no siempre es fácil de aceptar. Hay tantas cosas que pasan a nuestro alrededor que simplemente no tienen sentido para nosotros. Pero ahí es donde entra la soberanía de Dios. Nuestra visión de la vida es limitada, solo vemos un pequeño fragmento de todo el cuadro. Sin embargo, Dios lo ve todo. Él tiene el panorama completo. Nosotros, desde nuestra perspectiva, intentamos comprender, pero a veces simplemente no podemos, y está bien. Parte de confiar en Dios es aceptar que no tenemos que entender cada detalle. Nos liberamos de esa necesidad de saberlo todo y nos rendimos a la realidad de que su plan es más grande de lo que podemos imaginar. Eso nos da paz, porque no tenemos que llevar la carga de entender todo. A veces, el mayor conflicto que enfrentamos es entre lo que queremos y lo que Dios tiene planeado para nosotros. Tenemos nuestras expectativas, nuestros planes, y cuando las cosas no salen como habíamos pensado, puede ser frustrante. Pero es en esos momentos que Dios nos invita a alinear nuestra voluntad con la suya.
a decirle: Dios, no entiendo por qué estás permitiendo esto, pero confío en que tienes un propósito. Y cuando soltamos nuestras expectativas y rendimos nuestros planes a su control, encontramos libertad. Ya no estamos luchando contra el curso de los eventos, sino que estamos fluyendo con el plan divino que Dios ha trazado. Y en esa entrega encontramos paz. El tiempo de Dios también es parte de su soberanía. Nosotros queremos las cosas ya, en este momento, pero Dios opera en su propio cronograma. A veces, lo que parece un retraso es en realidad parte de su perfecto plan. Confiar en su soberanía significa también confiar en su tiempo. Significa esperar con paciencia y esperanza, sabiendo que cuando Dios cumple sus promesas, lo hace en el momento justo, en el momento en que será más beneficioso para nosotros. Eso no siempre se siente fácil, pero cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver cómo Dios ha orquestado cada detalle a la perfección. Pero, ¿qué pasa cuando miramos el mundo y vemos tanta injusticia, tanto sufrimiento? ¿Cómo podemos reconciliar eso con la soberanía de Dios? Es una pregunta válida, una que muchos de nosotros enfrentamos. Pero la verdad es que, aunque el mal existe en el mundo, Dios sigue siendo justo. Él es el juez perfecto, y aunque no siempre lo veamos de inmediato, podemos confiar en que su justicia prevalecerá. Confiar en su soberanía nos permite liberarnos de la amargura, del resentimiento, porque sabemos que al final Dios corregirá cada injusticia. No tenemos que cargar con esa carga. Dios se encargará de todo en su tiempo. Reconocer la soberanía de Dios cambia la forma en que enfrentamos la vida diaria. Ya no vemos los problemas y desafíos como obstáculos inamovibles, sino como oportunidades para confiar más profundamente en el control de Dios. Cada momento, cada situación, se convierte en una oportunidad para recordar que Dios está en el trono, que Él tiene el control. Y eso nos da una confianza renovada. Podemos vivir con una fe más profunda, más fuerte, porque sabemos que no importa lo que venga, Dios ya ha escrito el final de la historia, y es bueno. Cuando reconocemos su soberanía, nuestra relación con Dios se profundiza. Empezamos a ver todo a través del lente de su control divino, y eso transforma nuestra fe. Nos volvemos más resilientes, más capaces de enfrentar las adversidades con una confianza tranquila en que Dios está obrando, incluso en las cosas que no entendemos. Y ese testimonio, esa fe, puede inspirar a otros. Cuando las personas ven que, a pesar de las dificultades, confiamos en que Dios tiene el control, eso abre la puerta para que también busquen esa misma confianza en sus propias vidas. Aceptar la soberanía de Dios no siempre es fácil, pero es el camino hacia una fe más madura, una vida más llena de paz y confianza en que, pase lo que pase, Dios está al mando. Y si Él está al mando, podemos estar seguros de que todo estará bien, aunque no siempre lo veamos en este momento. Número 9. Mateo 24, versículo 35. Fortaleciendo nuestra confianza en las promesas eternas de Dios. ¿Alguna vez has pensado en la fragilidad de las cosas que nos rodean? Todo en este mundo tiene un final, todo lo que conocemos es temporal. Pero ¿sabes qué es lo único que permanece, que nunca cambia? Las promesas de Dios. En Mateo 24, Jesús lo dice claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es lo increíble de las promesas divinas, que son eternas. Todo lo que nos rodea puede cambiar, puede desmoronarse, pero las palabras de Dios son firmes, inmutables. No importa cuántos años pasen o cuántas cosas cambien en tu vida, las promesas de Dios nunca caducan, son un ancla sólida para nuestra fe. Y lo más hermoso de estas promesas es que no solo abarcan lo que podemos ver o entender en este momento, van mucho más allá. Las promesas de Dios trascienden lo terrenal, lo visible. Piensa en ello. Su amor, su salvación, su fidelidad son cosas que no se ven, pero que están tan presentes y son tan reales como cualquier cosa que puedas tocar. Incluso cuando nuestras circunstancias cambian, cuando la vida se siente incierta o caótica, esas promesas permanecen.
Son una constante, recordándonos que Dios no cambia, que Él es fiel a lo que ha dicho, pase lo que pase. Esto tiene un impacto directo en cómo vemos la vida. Cuando entendemos que las promesas de Dios son eternas, nuestra perspectiva cambia. Ya no estamos tan enfocados en lo temporal, en lo que podemos perder o ganar aquí en la tierra. En cambio, empezamos a vivir con la mirada puesta en lo eterno, en las cosas que realmente importan. Esa seguridad en las promesas divinas nos da estabilidad, incluso cuando todo lo demás parece incierto. Tomamos decisiones que honran a Dios, porque sabemos que hay algo más grande, más duradero que lo que este mundo puede ofrecernos. Y esto cobra especial relevancia en los momentos difíciles. ¿Cuántas veces, en medio del dolor, hemos sentido que todo se derrumba? Pero es en esos momentos cuando las promesas de Dios nos dan esperanza. Él nos ha prometido restauración, nos ha prometido redención. Sabemos que el sufrimiento que vivimos ahora es temporal, que nuestra verdadera recompensa está en la eternidad con Él. Ese consuelo no solo nos da fuerzas para seguir adelante, sino que también nos recuerda que nuestro dolor no es en vano. Hay una promesa de vida eterna, de un futuro sin lágrimas ni dolor, y eso nos permite atravesar las dificultades con una esperanza que el mundo no puede entender. Lo más asombroso es que estas promesas no dependen de nosotros, no están condicionadas a nuestras acciones o a si las merecemos o no. Están basadas en la gracia y el amor incondicional de Dios. A veces pensamos que si fallamos o cometemos errores, Dios se apartará o retirará sus promesas, pero eso no es así. Su fidelidad no depende de nuestra perfección. Él nos ama en nuestra imperfección y sus promesas se mantienen firmes a pesar de nuestras circunstancias. Eso nos libera de la culpa, nos da la confianza plena de que, aunque caigamos, Dios sigue siendo fiel. Su promesa de estar con nosotros, de guiarnos y de salvarnos no cambia, porque su amor por nosotros no cambia. Así que cuando pienses en todo lo que enfrentas, recuerda esto. Las promesas de Dios son eternas, no dependen de lo que veas o sientas hoy, y no dependen de lo que tú hagas o dejes de hacer. Están fundadas en su amor, en su gracia y en su carácter inmutable. Aférrate a ellas, porque son más sólidas que cualquier otra cosa en este mundo. Número 10. Isaías 41, versículo 10. Recuerda que Dios siempre está contigo. No sé tú, pero hay momentos en la vida donde parece que todo se vuelve un caos. Ya sabes, esos momentos en los que sientes que estás enfrentando las cosas solo, como si no hubiera nadie a tu lado. Pero déjame decirte algo, eso no es verdad. Dios siempre está contigo. En Isaías, Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esa es una promesa, y no es una promesa de esas que alguien te hace y que luego puede romper. No, esta es una promesa divina, inquebrantable. Dios no te deja solo, aunque a veces no lo sientas, aunque las circunstancias te hagan dudar. Lo impresionante de la presencia de Dios es que no depende de cómo nos sentimos en el momento. A veces, cuando estamos desanimados, cansados o abrumados, nos parece que Dios está lejos, pero eso es solo una percepción. La verdad es que Dios está ahí, siempre. No importa si hoy te sientes en la cima o en el valle más profundo. Su presencia no fluctúa con nuestros sentimientos, no desaparece porque nos sintamos mal. Y eso es clave para entender, porque muchas veces confiamos más en nuestras emociones que en lo que Dios ha dicho. Pero su promesa es clara, Él nunca nos deja, nunca nos abandona. Y cuando realmente comenzamos a vivir conscientes de su presencia constante, algo cambia en nosotros. Nos volvemos más valientes. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos solos. Imagina enfrentar los desafíos más grandes de tu vida sabiendo que Dios, el creador del universo, está contigo, respaldándote. Ya no le temes tanto a lo que venga, porque tienes esa seguridad interior de que Dios está ahí, en medio de la tormenta contigo.
Ese tipo de valentía no viene de nuestras propias fuerzas, sino de la certeza de que estamos caminando con Él. Además, su presencia no solo nos da valentía, sino también consuelo y paz. No hay nada como saber que, en los momentos de mayor angustia o confusión, puedes acudir a Dios. No tienes que cargar todo por ti mismo. Él está ahí para guiarte, para sostenerte. Y no es cualquier tipo de paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No tiene lógica para el mundo, pero cuando lo experimentas, sabes que es real. Es una paz que te calma incluso cuando las circunstancias siguen siendo difíciles. Eso es lo que significa tener a Dios contigo. No es la ausencia de problemas, es la certeza de que, en medio de todo, Él te sostiene. Cuando nos aferramos a esta verdad, cambia nuestra forma de ver la vida. No importa cuán incierto sea el futuro, no importa si el camino no está claro, sabemos que Dios nos está guiando. Esa confianza nos permite avanzar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. A veces, la vida nos presenta situaciones que no entendemos, caminos que parecen oscuros, pero ahí es cuando más debemos recordar que Dios está con nosotros. Él no solo está a nuestro lado, sino que va delante de nosotros, preparando el camino, asegurándose de que lleguemos a donde Él quiere llevarnos. Y es aquí donde encontramos la verdadera libertad. Saber que la presencia de Dios es constante, que no depende de nuestras circunstancias o emociones, nos libera. Nos da la confianza para enfrentar lo que venga, sabiendo que nunca estamos solos. Así que, la próxima vez que sientas que las cosas se desmoronan, recuerda, Dios está contigo. Siempre lo ha estado y siempre lo estará. Número 11. Mateo 13, versículo 34. Todo esto lo dijo Jesús a la multitud en parábolas. Sin parábolas no les decía nada. Jesús enseñaba de una manera que conectaba profundamente con la gente. Utilizaba parábolas, relatos sencillos llenos de imágenes familiares, pero con lecciones espirituales poderosas. Y una de las grandes enseñanzas que vemos en estas parábolas es sobre la confianza. Una confianza que no solo es teórica, sino que tiene que impactar cómo vivimos día a día. Fíjate en la parábola del sembrador. Jesús describe cómo la semilla, que representa la palabra de Dios, cae en diferentes tipos de terreno. Algunos no permiten que la semilla eche raíces, otros permiten que las preocupaciones la ahoguen, pero algunos terrenos la reciben y producen fruto. La lección aquí es clara. Aunque no siempre veamos resultados inmediatos en nuestra vida espiritual, debemos confiar en que Dios hará crecer la semilla que ha plantado en nosotros a su tiempo. La clave es perseverar, seguir sembrando, seguir confiando en que Dios dará el crecimiento, incluso si no lo vemos ahora mismo. Y hablando de crecimiento, Jesús nos cuenta otra parábola, la de la semilla de mostaza. Es una de las más pequeñas de las semillas, pero cuando crece se convierte en un gran árbol. Así es el reino de Dios y también nuestra vida espiritual. A veces los inicios parecen insignificantes y es fácil desanimarse cuando no vemos resultados grandes de inmediato. Pero la confianza en Dios nos enseña a valorar los pequeños comienzos, a creer que lo que parece pequeño hoy puede convertirse en algo poderoso si lo ponemos en sus manos. No se trata de la cantidad, sino de la autenticidad y la fe que ponemos en el proceso. Otra parábola que nos habla de la confianza es la de los talentos. El amo confía sus bienes a sus siervos y ellos deben administrarlos sabiamente. Algunos lo hacen con valentía, confiando en los dones que les fueron dados, pero uno de ellos no. Por miedo, entierra su talento. ¿Cuántas veces actuamos así? Dios nos ha dado habilidades, recursos, oportunidades, pero por miedo a fallar, por falta de confianza en lo que Él nos ha dado, no los utilizamos. Jesús nos invita aquí a confiar en los dones que hemos recibido y a usarlos con valentía, sabiendo que el que nos los dio nos respalda. La confianza también se refleja en cómo tratamos a los demás. En la parábola del siervo que no quiso perdonar, vemos un contraste claro.
Este siervo fue perdonado de una gran deuda, pero cuando le tocó mostrar la misma misericordia a otro, no lo hizo. La lección es que cuando confiamos en el perdón de Dios, somos capaces de perdonar a los demás. Si realmente entendemos la magnitud del perdón que hemos recibido, esa confianza en la misericordia divina debería reflejarse en nuestra actitud hacia los demás. ¿Y qué decir de la parábola del buen samaritano? Aquí, la confianza se manifiesta en la compasión. El sacerdote y el levita pasaron de largo ante el hombre herido, pero el samaritano, a pesar de ser considerado un extranjero, mostró compasión y actuó. Jesús nos enseña que la verdadera confianza en Dios se refleja en cómo amamos a los demás, cómo estamos dispuestos a tender una mano a quien lo necesita, confiando en que ese amor práctico es una extensión de nuestra fe en Dios. Por último, tenemos la parábola de la viuda persistente. Ella no dejó de pedir justicia, insistiendo con determinación, y finalmente su petición fue atendida. Aquí Jesús nos muestra que debemos confiar en que nuestras oraciones son escuchadas, incluso cuando las respuestas parecen tardar. La fe no es solo creer en Dios, sino también confiar en que Él responderá, en su tiempo y a su manera. La persistencia en la oración es una muestra de esa confianza. Así que cuando piensas en estas parábolas, lo que ves es una invitación constante de Jesús a vivir una vida de confianza. Una confianza que se muestra en cómo perseveramos, en cómo valoramos lo pequeño, en cómo usamos nuestros dones, en cómo perdonamos, en cómo amamos a los demás y en cómo oramos sin cesar. Estas no son solo historias, son guías prácticas para vivir una vida llena de fe y confianza en un Dios que siempre está con nosotros. Número 12. Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Imagina por un momento lo que debió sentir Abraham cuando Dios le pidió que dejara todo lo que conocía para ir a una tierra que le mostraría. O cuando le prometió que sería padre de multitudes a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa. Esa confianza radical en una promesa que parecía imposible es una de las muestras más grandes de fe en la Biblia. Abraham no solo creyó, sino que actuó en base a esa creencia, y más adelante, cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac, el hijo de la promesa, Abraham confió plenamente, a pesar de lo incomprensible de la situación. ¿Cómo es posible confiar así? Abraham nos enseña que la fe no siempre requiere que entendamos el plan de Dios, solo que confiemos en que Él es fiel. Luego tenemos a José, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y más tarde falsamente acusado y encarcelado. José tuvo muchas razones para rendirse, pero en lugar de permitir que la amargura lo consumiera, mantuvo su integridad y confió en que Dios estaba orquestando algo mayor. Años más tarde, se convertiría en el segundo al mando en Egipto, y sorprendentemente sería el que salvaría a su familia y a toda una nación durante una gran hambruna. José nos recuerda que, incluso en medio de la adversidad más profunda, Dios tiene un propósito que se cumple a largo plazo, aunque no siempre lo veamos en el momento. Piensa en Moisés. Él no se consideraba apto para la tarea que Dios le había asignado. Cuando se encontró con la zarza ardiente, su reacción inicial fue de duda. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón? Pero a pesar de sus inseguridades, Moisés confió en que Dios lo guiaría. Enfrentó al faraón, presenció los milagros del Éxodo y lideró al pueblo de Israel fuera de la esclavitud. Moisés nos muestra que Dios no elige a los más capacitados, sino que capacita a quienes elige. No importa cuán grande sea la tarea, Dios es el que nos equipa. Un ejemplo impactante es Rahab, una mujer extranjera y con un pasado complicado, que decidió confiar en el Dios de Israel. A pesar de los riesgos personales, escondió a los espías israelitas y a través de esa confianza no solo salvó a su familia, sino que se convirtió en parte del linaje de Jesús.
Su historia nos enseña que la confianza en Dios puede transformar vidas y legados, independientemente de nuestro origen o pasado. Y luego está David, un joven pastor que se enfrentó al gigante Goliat, no confiando en su habilidad, sino en el poder de Dios. Mientras los soldados israelitas temían, David se armó de fe, sabiendo que Dios lo había respaldado antes y lo haría una vez más. Esa confianza en el carácter de Dios lo llevó a la victoria. Enfrentar a nuestros propios gigantes con una fe similar es el desafío que David nos deja. Otro gran ejemplo es Daniel, quien a pesar de saber que su vida corría peligro, continuó orando a Dios, incluso cuando un decreto real lo prohibía. Fue lanzado al foso de los leones, pero Dios lo protegió. Daniel nos enseña que, incluso cuando enfrentamos presiones sociales o amenazas, la confianza en Dios es inquebrantable. Estos ejemplos no son solo historias del pasado, sino testimonios vivos de cómo la confianza en Dios puede transformar lo imposible en posible, ya sea enfrentando desafíos gigantes, como David, o confiando en un plan mayor a pesar de la adversidad, como José. Estas historias nos desafían a aplicar la misma fe en nuestras vidas. ¿Dónde necesitas confiar en Dios hoy? Número 13. Josué 1, versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Cuando hablamos de meditación bíblica, es importante aclarar que no es lo mismo que las formas de meditación que quizás hayas escuchado en otros contextos. La meditación bíblica no es vaciar la mente, sino llenarla de la palabra de Dios. Se trata de enfocar tu mente y corazón en lo que Él ya nos ha revelado en las Escrituras. Y esto es crucial porque, cuando meditamos en la palabra de Dios, nuestra confianza en Él crece. Josué 1:8 nos da una guía clara: meditar en su palabra día y noche y hacer lo que está escrito. Ahí es cuando vemos el fruto. Una técnica poderosa es la lectio divina. Esta técnica tiene 4 pasos: lectura, meditación, oración y contemplación. Lo que haces es elegir un pasaje, leerlo varias veces y dejar que las palabras penetren en tu corazón. Luego te detienes a meditar en lo que Dios te está diciendo. Después, oras sobre lo que has meditado, pidiendo a Dios que te ayude a aplicar esas verdades en tu vida. Por último, te quedas en silencio, en un momento de contemplación, permitiendo que la paz y la presencia de Dios te llenen. Imagina hacer esto con un pasaje como el Salmo 23. Mientras lo lees, te das cuenta de que el Señor es mi pastor. Nada me faltará. No es solo una frase, sino una promesa viva. Este proceso fortalece tu confianza, recordándote que Dios es tu guía y proveedor en todo momento. Otra técnica es la meditación en palabras clave o frases. Piensa en esas pequeñas joyas en la Biblia que están llenas de poder, como no temas o confía en el Señor. Tomas una de esas frases y la repites en tu mente, permitiendo que cada repetición profundice en tu corazón. En momentos de duda o ansiedad, esto puede ser una herramienta increíblemente útil. Por ejemplo, si estás atravesando una situación difícil, repetir "confía en el Señor" te recuerda que, a pesar de lo que ves, Él está al mando. La visualización también es una herramienta increíble. Aquí imaginas escenas bíblicas y te sumerges en ellas. Puedes visualizar el momento en que Pedro camina sobre el agua hacia Jesús, sintiendo el viento en tu rostro, escuchando las olas. Y cuando Pedro comienza a hundirse, recuerdas cómo Jesús inmediatamente lo toma de la mano. Visualizar estas escenas fortalece tu fe, porque te hace experimentar de manera vívida cómo Jesús actúa en medio de nuestras dificultades. Meditar en los atributos de Dios es otra técnica transformadora. Al enfocarte en quién es Dios, su fidelidad, su amor, su soberanía, te recuerdas a ti mismo que Él es digno de tu confianza. Reflexiona profundamente en uno de esos atributos y deja que esa verdad te transforme. Si te enfocas en su fidelidad, cada vez que enfrentes un desafío, tu mente volverá a esa realidad.
Dios siempre cumple lo que promete. Tener un diario bíblico es una práctica que no solo te ayuda a reflexionar, sino también a procesar lo que Dios te está diciendo. A través de la Escritura puedes explorar tus pensamientos y emociones frente a las Escrituras. Haz preguntas. ¿Qué me está enseñando este pasaje sobre la confianza en Dios? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? Escribir no solo te permite aclarar tus pensamientos, sino también ver cómo Dios ha sido fiel a lo largo del tiempo. Otra técnica poderosa es meditar en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que Dios ha hecho a sus hijos, y cuando las haces tuyas, tu confianza en Él crece. Puedes declarar esas promesas sobre tu vida afirmando: sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Estas promesas te anclan cuando las circunstancias intentan sacudirte. Finalmente está la técnica del silencio y la escucha. A veces la mejor manera de meditar en Dios es simplemente estar en silencio. No es fácil en un mundo lleno de ruido, pero cuando te permites estar en quietud delante de Dios, aprendes a escuchar su voz. En ese silencio, puedes sentir su presencia de una manera más profunda, fortaleciendo tu confianza en su guía y cuidado. Lo más importante es integrar estas prácticas en tu vida diaria. No necesitas hacerlas todas de una vez, pero puedes empezar poco a poco, tal vez con una o dos técnicas que resuenen más contigo. La clave está en la constancia. Es posible que encuentres obstáculos, pero si persistes, notarás cómo tu confianza en Dios se profundiza y cómo tu fe se hace más fuerte. Número 14. Hebreos 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad cristiana juega un papel fundamental en nuestra vida de fe. Sabes, cuando hablamos de la fe, a menudo pensamos en algo muy personal, en nuestra relación individual con Dios. Pero si observamos las Escrituras, nos damos cuenta de que la fe nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Hebreos 10:24 nos recuerda que necesitamos estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, y que no debemos dejar de congregarnos. Y es aquí donde la comunidad entra en juego. Es el espacio donde nuestra fe encuentra apoyo, donde aprendemos a confiar en Dios a través de la interacción con otros creyentes. Nos encontramos en un mundo que exalta el individualismo, pero la Biblia nos llama a una vida en comunidad, reflejando la naturaleza misma de Dios, una Trinidad en constante relación. Dentro de la comunidad cristiana, la confianza en Dios se refleja en las relaciones que construimos. ¿Has notado cómo el ver la fe de otros puede alimentar la tuya propia? Cuando alguien comparte su testimonio de cómo Dios lo sacó de una situación difícil, eso fortalece nuestra confianza en que Dios también hará lo mismo por nosotros. Es como si la fe de uno activara la fe del otro, creando un ambiente donde todos crecemos juntos. Aquí es donde entramos en acción, buscando construir relaciones de confianza dentro de nuestra iglesia, cultivando un espacio donde podemos ser sinceros, apoyarnos y recordar que no caminamos solos. Y en los momentos más difíciles, la comunidad se convierte en un refugio. Piensa en los momentos de prueba o angustia que has enfrentado. ¿Cómo habría sido atravesarlos completamente solo? En la comunidad cristiana encontramos una red de apoyo. En las cartas de Pablo, vemos cómo constantemente menciona a sus colaboradores, esos compañeros de batalla que lo sostuvieron en sus momentos más complicados. Así debe ser en nuestra vida. No solo debemos buscar apoyo cuando lo necesitamos, sino también ofrecerlo a quienes están pasando por sus propias tormentas. La comunidad es una representación tangible del amor y el apoyo de Dios en nuestras vidas. Además, algo poderoso sucede cuando hay rendición de cuentas. ¿Cuántas veces hemos caído en malos hábitos o actitudes porque no tenemos a nadie que nos confronte en amor?
La rendición de cuentas es clave para el crecimiento espiritual. Tener a alguien a tu lado, no para juzgarte, sino para alentarte y corregirte cuando es necesario, nos ayuda a mantener nuestra confianza en Dios firme. Esta es la belleza de la comunidad. Es un espacio seguro donde somos desafiados a crecer y donde nuestras debilidades no son ignoradas, sino que son trabajadas en el contexto del amor y la responsabilidad mutua. El culto corporativo es otra expresión de cómo la comunidad fortalece nuestra confianza. Cuando nos reunimos para adorar juntos, proclamamos nuestra fe no solo como individuos, sino como un cuerpo. Hay algo poderoso en saber que no estamos solos en nuestra adoración, que nuestras voces se unen a las de otros creyentes, creando una sinfonía de fe y confianza en Dios. A través de la liturgia, los sacramentos y la predicación de la palabra, nuestra fe se fortalece, no solo individualmente, sino como una familia espiritual. El servicio también tiene un lugar importante en la comunidad. Cuando servimos juntos, experimentamos de primera mano cómo Dios puede obrar en y a través de nosotros. El servicio no solo fortalece nuestra confianza en Dios, sino que también refuerza los lazos entre nosotros. Al participar en ministerios o proyectos de la Iglesia, estamos demostrando que confiamos en que Dios usará nuestras manos para cumplir su obra. Claro, las comunidades no son perfectas y a veces enfrentamos desafíos, pero incluso en medio de los conflictos podemos ver cómo Dios usa esas dificultades para fortalecer nuestra confianza en Él. Aprendemos a resolver problemas de manera bíblica, a perdonar y a restaurar relaciones, lo que nos acerca más a Dios y a los demás. Al final del día, la comunidad cristiana no es solo un grupo social, es el lugar donde nuestra fe crece y madura. Es un reflejo de la relación que tenemos con Dios y la forma en que Él nos llama a vivir en comunión con los demás. Así que, ¿cómo puedes involucrarte más profundamente en tu comunidad de fe? Cuando piensas en todo lo que hemos hablado hoy, no puedes evitar darte cuenta de lo fundamental que es la confianza en Dios para cada área de nuestra vida. Desde el trabajo hasta las relaciones, la salud y más allá, nuestra fe no es solo una creencia abstracta, sino algo que se vive, que se experimenta de manera tangible en lo cotidiano. Y esto no es algo que hacemos solos. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado la comunidad cristiana para apoyarnos, para ayudarnos a crecer y para recordarnos constantemente que no estamos solos en este viaje. La confianza en Dios se fortalece en esos momentos en los que decidimos soltar el control, en los que elegimos descansar en sus promesas, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Pero no tienes que hacer esto por ti mismo, nos necesitamos unos a otros. La comunidad, la iglesia, no es solo un lugar al que vamos los domingos, es una familia, un cuerpo en el que todos aportamos y nos apoyamos mutuamente. Es donde nos alentamos unos a otros en el amor y donde nuestras historias de fe se entrelazan, ayudándonos a recordar la fidelidad de Dios en cada paso. Hoy quiero invitarte a hacer algo concreto. Primero, reflexiona sobre tu vida. ¿En qué áreas necesitas confiar más en Dios? ¿Es en tus finanzas, en tus relaciones, en tu trabajo? Piensa en ello y luego busca una manera de profundizar esa confianza. Puede ser a través de la oración, del estudio bíblico o tal vez compartiendo tus luchas con alguien de tu comunidad de fe. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar esta palabra hoy. Suscríbete al canal para que sigamos creciendo juntos en la fe. Y recuerda que cada paso que damos en confianza nos acerca más a la vida abundante que Dios tiene preparada para nosotros. No estás solo en este camino y juntos seguiremos avanzando en la fe. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida.
Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.